Seguimos en Málaga TV y en los primeros minutos del programa de hoy vamos a hablar de la declaración de la renta. Cada año por estas fechas tenemos una cita con los impuestos, con si nos devuelven o tenemos que pagar. Eso pues cada año puede ir variando, pero en cualquier caso, en cuanto a las novedades de la declaración de la renta de este pasado 2022, que ahora toca hacerla, pues para ello hemos invitado al plató a nuestra amiga y colaboradora Alicia Luna. Ella es economista, asesora fiscal y también además es presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía. Alicia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. No cabe todo en el rótulo, ¿eh? ¿No? Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, bien. Aquí ya es la época de renta, como bien dices. Por esta fecha a tope de trabajo, me imagino, os llega mucha gente con muchas dudas y también para que les ayudéis a tramitar, sobre todo cuando no solo se puede confirmar el borrador, sino que a lo mejor por los condicionantes o las particularidades de cada uno, pues en algunos casos no es posible confirmar el borrador y hay que hacer la declaración de la renta, si ha habido una compra o venta de un inmueble y todo eso, ¿no? Claro, sí, nos llegan de todo tipo, a lo mejor personas mayores, pues que con las tecnologías y demás, pues no prefieren. Es un mundo a veces para ellos. Claro, al final no deja de ser un momento puntual en el año en el que tiene que hacer cuentas con Hacienda y dice, oye, no me complico, vengo aquí, tú me lo haces. Otras veces, pues por eso, porque tiene algún tipo de complejidad, unos atrasos y hay que hacer complementarias. A hijos, pues vemos si hay algún tipo de deducción. Todo este tipo de declaraciones. ¿Tú dirías que es intuitivo el portal web de Renta 2022 de la Agencia Tributaria? Bueno, yo no tengo una visión objetiva, vale, porque lo uso muchísimo. Entonces sí que es verdad que he visto que tiene muchos tutoriales, cada vez intentan ayudar más, porque o sea, de entrada, cuando tú entras en el portal sí que te aparece campaña de renta, te vas a la casilla para pedir la referencia. Son cositas, no pueden ser tampoco muchísimo más simples porque la renta en sí no es tan simple, ¿no? Sí. Entonces tampoco nos podemos ir. Lo que sí tenemos que tener claro cuando entramos, dónde entramos y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, entramos, lo primero que nos dice es si podemos entrar o bien con el PIN o bien con el certificado digital o lo más común que es con la referencia, que ahí tenemos que tener a mano la renta del año anterior, el DNI para la fecha de caducidad. Y una vez que entramos, vemos la información fiscal, ¿vale? Que aquí sí me gustaría hacer un poco de hincapié en la diferencia entre la información fiscal y el borrador. La información fiscal es todo aquello que Hacienda nos muestra que terceras personas le tienen información sobre nosotros. Por ejemplo, una entidad bancaria. Una entidad bancaria, la empresa que me está pagando, sí, donde cobro la prestación. O sea, comunicación sobre nosotros que terceros han comunicado a la agencia tributaria. A la agencia tributaria, ¿vale? Entonces, Hacienda se nutre de eso, de esa información, si no ellos no tienen forma de saberlo, ¿no? Entonces, en esos datos fiscales aparece y nos dice, oye, te muestro todo lo que los demás han dicho de ti, ¿no? Y ahora además voy un paso más allá. Espero que haya sido bueno. Como los reyes. Claro, claro, claro. Y ahora el siguiente paso es, voy a utilizar esta información y te voy a hacer yo mismo la declaración, que es lo que llamamos el borrador. Sí. Ojo. Hay que revisarlo. Efectivamente. Que esté los datos fiscales no quiere decir que esté bien el borrador, o que me aparezcan cosas en los datos fiscales no quiere decir que deban aparecerme en el borrador. El ejemplo, la hipoteca. Me sale la hipoteca. Ah, bueno, es que como me ponía que tenía la hipoteca, pues yo le he dado a que sí. No, tenemos que saber si esa hipoteca fue para comprar la vivienda, que es donde resido, que fue antes del 2013. Eso es importante porque efectivamente a mí, por ejemplo, me ha pasado ahora, no hace mucho que me mudé de casa y la anterior casa sí tenía derecho a deducción porque era comprada antes de 2013, la nueva no, porque ha sido posterior, y aunque en el borrador aparece como que tengo una hipoteca, pero sí que es verdad que te pregunta si tienes derecho a deducir por esa hipoteca, por los pagos de esa hipoteca, por las cuotas, en el caso de que sea anterior a 2013. Tú ya sabes que no es anterior a 2013, no activa esa casilla. Exactamente, que no alegremente, bueno, como me lo han puesto aquí en la información, pues yo le doy a que sí. No, o sea, al final los responsables somos nosotros, ¿no? Porque luego todo esto, de una manera, vamos a decir, muy popular, esto se mete como una especie de bombo y al azar hay una serie de declaraciones que se van a revisar y nos puede tocar el que revisen la nuestra y nos hayamos equivocado. Te pueden revisar bien porque hay un dato que no está bien, sí, entonces automáticamente te van a llamar. Siguiendo con el ejemplo de la hipoteca, sí, pues como ya cada vez tienen ellos también más datos, más información, ellos saben que esa hipoteca es del 2016 sí, y tú te la has deducido, pues entonces te llaman, porque a lo mejor te la puedes deducir, porque sí, viene anterior, bueno, pero ya te llama y te dice, oye, no me cuadra, lo cumple, enséñame las escrituras, entonces, vale, o bien te llaman porque algo les descuadra,
o bien, como bien dices, pues porque al azar revisan. Suele ser también rentas que tienen alquileres, Bien, bien. actividad económica, que han sufrido algún tipo de ventas patrimoniales, suelen ser, porque las que tienen rendimientos del trabajo, normalmente esas son ABC, ¿no? Vale. Ahí no suele tener. Oye, Alicia, decías la casilla 505, creo que este año, normalmente te piden esa referencia, o bien, si no, por ejemplo, con el tema clave, ¿no? Con la clave PIN, ¿no? Que se llama, me parece. Con la clave PIN puedes entrar, que te sirve además para ver notificaciones y para ver otras muchas cosas, con el certificado digital si lo tienes, y si no, pues obteniendo esta referencia. Que sería poner nuestro DNI con la fecha de validez, ¿no? De caducidad del DNI, y luego en la declaración de la renta del año pasado miramos la casilla 505, exacto, ponemos la cifra exacta y ahí ya podemos acceder al borrador, revisarlo y confirmarlo. Quien no hubiese hecho renta el año anterior, pues que tenga a mano el número de cuenta, que le van a pedir los últimos dígitos, es una forma de comprobar, ¿no? De tener varias información para verificar que eres tú, ¿no? Y con eso va a acceder igualmente. También puede hacer cambio de domicilio. Importante, cuando entramos, lo primero que nos pide es ratificar el domicilio. Eso es importante. Eso es muy importante, porque ese domicilio es donde van a ir las notificaciones que pueda haber. Sí. ¿Vale? Y que yo no reciba una notificación no quiere decir que no llame si mala culpa o de lo que pueda pasar, ¿no? Claro. Entonces, hay que prestarle atención a ese domicilio, que muchas veces se nos olvida cambiarlo y todavía aparece ahí el del padre. Oye, Alicia, ¿quiénes estamos obligados o están obligados a presentar la declaración de la renta este año? No han cambiado los límites. Entonces, cuando son rendimientos del trabajo, en donde se encuentran también el desempleo, las prestaciones de seguridad social y todo esto, estamos en 22.000 euros cuando es un solo pagador y 14.000 euros cuando es más de un pagador. Ya sabes que otros años siempre suelo hacer mucho hincapié aquí, porque ¿no? la idea es que cuando tienes más de un pagador te sale a pagar. No, normalmente es porque no te han retenido lo suficiente, ¿no? Por eso te bajan la obligación de tener que hacer la renta. Luego, aparte, pues personas que a lo mejor tengan muchos inmuebles por la imputación, porque tengo una ganancia patrimonial, también tendrían obligación, ¿no? Pero bueno... En el momento en que se tiene, por ejemplo, un alquiler o una vivienda alquilada, tú tienes un inquilino, tienes una vivienda alquilada, ¿tú ya ahí estás obligado a declarar? En principio sí, porque hay un límite también, pero bueno, suponemos que si tienes un alquiler normal... ¿Medio? Supera ese límite. Lo normal es que lo supere, sí. Por supuesto, el que se dedica, por ejemplo, al alquiler turístico también, en principio, ¿no? Claro, sí, no hay diferencia entre un alquiler residencial y otro. Sí, sí. Hay una diferencia en cuanto a una reducción que te puedes aplicar, pero a la hora de cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos que me puedo meter, funcionan igual. Oye, Alicia, si la declaración de la renta no sale a cero, que a algunas personas le puede salir a cero, ¿esto qué significa y qué hay que hacer con ese resultado? Quiero decir, si te sale a cero, ¿debes confirmar el borrador o presentar la declaración, o te sale a cero y no la presentas? El resultado no es lo relevante. Lo relevante es lo que acabamos de hablar. ¿Tengo obligación de hacerla o no? Si supero, supongamos que es el caso de una nómina y supera los 22.000 euros. Aun saliendo a cero, tiene obligación de hacerla. Si no la hace, la probabilidad de que Hacienda te llame pues será más remota porque te sale a cero, pero estrictamente te pueden llamar porque tienes obligación. O sea, si no sale a cero, pero tenemos unos ingresos brutos superiores a 22.000 euros, estamos obligados. Hacerla, claro. Vale. Si estoy por debajo de ese límite, obligación no tengo de hacerla, pero en mi derecho estoy. O sea, si yo quiero hacerla, pues el caso de, mira, es que sé que me la van a pedir después para el comedor, para no sé qué. Tema escolar. Claro. Para la casilla no habría problema porque ya te comentaba que puedes utilizar el número de cuenta. Pero bueno, que si lo haces, que no pasa nada. Y si no lo haces, tampoco pasa nada. Que hay mucha gente que piensa que si un año no lo hace, que ya, uy, es que me va a pasar para el año siguiente. No, cada año empieza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre, lo declaramos si me corresponde bien y si no... Si no sale a cero, entiendo que es que no nos han retenido, ¿no? Claro, o apenas nos han retenido. Sí, porque que salga a cero habiéndote retenido... Ostras, hay que darle un premio al que hizo esa nómina. Sí. Lo normal en ese caso es que no te hayan retenido. Un caso, he cobrado el desempleo todo el año, pero poquito desempleo, no me han retenido y no tengo obligación de hacerla, me quedo a cero. ¿Vale? En el momento que ya tenga algo de retención, algo a devolver siempre sale, ¿no? Muy bien. Bueno, Alicia, vamos ahora con las novedades, ¿no? Las principales novedades tributarias que presenta la Renta 2022. ¿Qué te gustaría destacar? ¿Dónde habría que hacer especial énfasis en cuanto a novedad con respecto a la renta del ejercicio anterior? Pues mira, hay dos cosas, dos novedades que yo pienso que son importantes. Una es la deducción autonómica para los hijos, o sea, para las academias de informática y de idioma,
de que cursen los hijos, ¿vale? El gasto que pago en esas academias, o bien en el colegio, porque sea un colegio concertado, privado, ¿vale? También cabe la opción. Eso es nuevo en Andalucía este año. Tiene un límite, pero bueno, al final, si lo has pagado y tienes una parte que deducirte. Hablamos de las clases extras que se dan, por ejemplo, por la tarde en una academia privada o en un colegio concertado. Claro, es decir, que pueden ser propias clases que se dan en horario escolar. Ah, en horario escolar. En horario escolar, sí. Vale. Entonces, pero de informática y de idioma. Vale. Son los dos gastos que se pueden deducir. Y luego el otro es que las madres que se incorporan a trabajar después de la maternidad, hasta los 3 años, tienen derecho a 100 euros por mes, por 100 euros mensuales hasta que el hijo cumpla esos 3 años, ¿no? Hasta ahora, si estabas en situación de desempleo, no tenías derecho porque era la deducción por madre activa, ¿no? Que te incorpora. Con esto que hemos vivido, con todo el tema de los ERTE y demás, pues ha habido muchos casos donde no han podido acceder a esa ayuda. Ahora ha salido y han publicado que tienen derecho esas personas a esos 100 euros. En este caso, en el caso de las autónomas que cobraron su prestación por inactividad, ¿no? por estar su empresa cerrada, y en el caso de los fijos discontinuos por el periodo que están sin trabajar. Entonces, es muy interesante porque además lo han hecho con efectos retroactivos, desde el 1 de enero del 2020. O sea que ahora en la declaración de la renta le van a devolver mucho dinero. Claro, pero tenemos que ponerlo. Sí. Lo bueno es que la han simplificado, no nos van a obligar a hacer una declaración de la renta del 2020, sino que la del 2022 le vamos a especificar. ¿Va a recoger todo eso no pagado durante esos 2 años? Claro, entonces, en lo que hablamos antes entre la información fiscal y el borrado, ¿no? Sí. Pues estas son cosas interesantes. Claro. Si no lo sabes, pues... Bueno, es que aquí hablamos de cantidades importantes, porque 100 euros mensuales durante 2 años... Son 2.400 euros. Que habrá personas que a lo mejor o han percibido una parte porque han trabajado unos meses, otros meses no. Pues entonces qué interesante que lo miren, que este año solo va a poder deducir. Oye, muchas familias se van a pegar un veraneo fantástico con esa ayuda. Bueno, está muy bien porque era un derecho que le correspondía, sí. Hubo ahí ese impasse, y ahora pues se ha rectificado. Sí, ¿no? se ha reconocido. Estupendo. Sería ese uno de los temas a ver, a contemplar para la renta 2022, y luego el tema de la deducción por clases extraordinarias que son pagadas, que hemos pagado en inglés o en informática. Exacto. Y luego una novedad que ya venía del año anterior, pero fue a final de año y apenas, bueno, yo de hecho no vi ninguna renta que pudiera hacerlo, que es el tema de las reformas en la vivienda para el ahorro de la energía, sí. ¿Vale? Para hacerlo más sostenible. Entonces, bueno, que importante, que tienen que hacer un certificado previo donde pues, va a venir un arquitecto, un perito, un técnico que te va a decir, pues tu vivienda le da un baremo, ¿no? La eficiencia energética. La eficiencia energética. Una vez que hago la obra... Otro informe. Claro, pongo la ventana doble acristalamiento, sí. Pongo placas, pongo tal, te hace otro informe y entonces te dice cuánto es lo que tú vas a ahorrar de energía. En función de eso, te va a dar derecho a deducirte el gasto que has tenido de la obra. ¿Vale? Esa inversión que tú has hecho para ahorro energético luego también va a tener ese derecho de deducción en ese ejercicio. En ese ejercicio, exactamente. Y además lo han ampliado porque en un principio era hasta el 31 de diciembre de este año y lo han ampliado hasta el 31 de diciembre del año que viene. Está muy bien. El que lo tenga pensado, que lo mire. Además hay un apartado específico en la página web de Hacienda con todos los detalles, porque por ejemplo no se pueden pagar las facturas en efectivo, ¿vale? Una serie de cosas que... Y para mí lo más es el certificado previo. Porque si ya me meto, claro. ¿Cómo lo solucionamos? Eso no lo sabemos, porque es nuevo, entonces no sabemos. Pero tienes que tener ese documento en el que se refleje qué eficiencia energética tenía tu vivienda antes de esa inversión, de esa obra. Claro, claro. Sí, porque a mí cuando yo hago la renta o cuando después haya que demostrar en Hacienda, lo que vamos a ir con esos 2 certificados, diciendo, he conseguido este ahorro, por tanto, me puedo deducir este gasto. Claro. ¿Vale? Y así más o menos pues son las novedades. Es un certificado que es relativamente rápido, que eso hay una serie de personas que se dedican a ello y que de hecho cuando tú compras o vendes una vivienda, en notaría te exigen también ese documento. Ya desde hace varios años te lo vienen exigiendo, que las viviendas tienen que tenerlo. Pues ese mismo certificado en 2 momentos distintos. Claro, antes de la reforma y después de la reforma. Oye, Alicia, plazo. Bueno, para fecha exacta lo mejor es dirigirse a la página web de la renta 2022, pero ahora mismo lo que sí es una realidad es que ya podemos confirmar el borrador desde mediados de abril. Desde el 11 de abril ya está disponible toda la información, podemos confirmarlo hasta el 30 de junio. Vale. Y lo único que si sale a pagar y queremos domiciliarlo para que yo lo mando y directamente Hacienda me lo cobre en cuenta,
es hasta el 27 de junio. Perfecto. Y para ya citas presenciales o hacer la declaración por teléfono, hay una serie de plazos, nos dirigimos a la página web de la renta. La página web tiene toda la información, hay información también de la propia renta, hay un chat. La verdad que la página de la agencia tributaria en ese aspecto es muy pionera con respecto a las demás administraciones. Ha mejorado mucho en estos últimos años. Ya iba en cabeza, sí. y es verdad que ha seguido mejorando, ¿no? Bueno, también tiene todos los medios. O sea que... Hombre, ya ves. No, pero sí es verdad que algún año, yo recuerdo hace tiempo que el primer día que había que confirmar el borrador era muy frecuente que se colapsara, y este año no ha ocurrido, que yo sepa por lo menos el primer día se podía, bueno, incluso a cualquier hora del día, desde que se abrió, incluso por la noche podía confirmar. 24 horas. Y además eso tiene un chat, tiene donde puedes hacer consultas básicas, pero puedes hacer consultas o a la hora de ayudarte, pues hasta los propios tutoriales que creo que han ido saliendo ahora en el canal de YouTube de la agencia tributaria. Sí, sí. Alicia, de todas formas, si queremos quitarnos el engorro de tener que hacer nuestra declaración o tramitar y confirmar el borrador, o si tenemos una declaración que a priori se presenta un poco complicada, pues porque ese año, el año 2022, pues ha habido distintas anomalías en nuestro ejercicio laboral, en nuestra profesión o por el tema que hablábamos de los alquileres, si tenemos alquileres. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo para que les ayudes un poquito en este tema de la renta? Bueno, pues mira, sobre todo en www.asesorianeo.com pues tenéis toda la información. Tenemos además un portal específico de renta donde vamos poniendo la información y ya está, tenéis nuestros datos de contacto y nosotros además, pues eso, en pro de la tecnología, correo electrónico, o sea que podemos hacer la renta sin necesidad, si no queremos ni de vernos. Ana, no hace falta ni lo presencial en este caso. Pues Alicia, muchas gracias por aclararnos todas estas novedades en torno a la renta 2022. Se os presenta unos meses durillos de trabajo, pero bueno, estáis ya acostumbrados. Esto es lo que hay. Es lo que hay. Muchas gracias, Alicia. Nada, a vosotros, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, continuamos con más cositas esta tarde en Málaga TV, después de este espacio en el que hemos querido hablar de la renta 2022 y las novedades que presenta la declaración este año. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida pues regresamos con nuestro espacio de actualidad, de sucesos en alerta, enseguida aquí en Málaga TV.